Buenas, buenas. Sábado 14 de marzo, 8:47 de la noche. Estamos grabando Convergencia, que se va a estrenar a la brevedad posible, si es posible antes de Así es. mañana. Antes de mañana es hoy, entonces ojalá hoy. Bueno, Y y saludar a Ana Cris, ¿cómo está? saludos, Richard, saludos a los costarricenses. Como siempre es un gusto de nuevo estar otra vez en este resumen semanal que siempre les traemos para ustedes con mucho gusto aquí en Convergencia. Es correcto. Hoy tenemos, pues, a ver, esta última semana, como todas desde campaña, hay demasiada información. Tratamos de seleccionar Lo más. relevante, lo más relevante para poder comentarlo y pues que podamos estar todos como al tanto de cuál es la realidad que estamos viviendo en este momento en el país. Entonces, yo quería hacer un comentario inicial, Ana Cris, porque el capítulo anterior lo publicamos el domingo pasado, el domingo 8 en la mañanita, ¿cierto? Ajá, sí, sí, Muy sí. temprano. Después de eso fue que se llevaron a cabo o se llevó a cabo la marcha del 8M, ¿verdad? Del Día Internacional de la Mujer. Sí. Yo nada más quiero hacer el comentario, yo apoyo completamente cualquier manifestación pacífica, ¿ok? Que se realice con el fin de lograr la justa igualdad que la sociedad necesita, no solamente entre hombres y mujeres, sino con diferentes situaciones que las personas viven y que independientemente de su sexo, de su escogencia de vida en el sentido que sea, independientemente de su escogencia política, ¿verdad? Del lugar donde nació, pues todos tengamos las mismas posibilidades y las mismas condiciones al momento de llevar a cabo nuestros sueños y nuestros anhelos. Eso sí yo lo apoyo completamente. Pero otra cosa muy distinta es el vandalismo. No se puede decir en YouTube la palabra como tal, ¿verdad? Pero los actos de terror, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y yo creo que es algo que es condenable y señalable. Yo quiero creer, y creo que así es, que la gran mayoría de las personas que marcharon en el centro de San José el domingo pasado no están de acuerdo con guindar un muñeco, despedazarlo, quemarlo, andar con pasamontañas, hacer grafitis en los kioscos, en el kiosco del Parque Central, en el piso, en patrimonio histórico, etcétera. Yo no creo que la gran mayoría de esas mujeres que caminaron buscando esa igualdad y ese reconocimiento justo, eh, comulguen, ¿verdad? Con este tipo de acciones que lo único que para mí al menos revelan es impotencia, falta de ideas, escaso diálogo y hasta algún tipo de desorden que hay que tratar, honestamente. Entonces, me parece sumamente lamentable y me parece más lamentable todavía que existan políticos que hagan, que se tapen los ojos ante eso, que nada más hablan, sí, que la marcha, no sé qué, pero también tienen que condenar lo que está mal. No se vale, no se vale. Y si no van a decir nada, entonces que agarren una esponja y jabón y vayan y quiten todo eso que dejaron ahí pintarrajeado hasta en el piso de la Avenida Segunda, ¿verdad? Sobre la Avenida Segunda me refiero, ahí en el centro de San José. Por favor, y a esas muchachas que hicieron eso, yo no sé si vienen de alguna universidad pública o privada, lo desconozco. Si es así, háganle honor al estudio, a la cultura que genera el estudio. Si no es así, traten de llevar un poco de cultura a sus vidas, un poco de conocimiento para que vean que hay otras maneras de hacer las cosas. Bueno, este, hace 8 días, bueno, el domingo pasado, hablamos precisamente de lo bonito que es conmemorar el Día de la Mujer, ¿verdad? eh, Hubo una cosa en común que encontré en redes sociales. Muchas decían que este tipo de movimientos no las representaba. Lamentablemente, costarricenses, y me voy a dirigir aquí específicamente a la población femenina,
algún sector de la población ha utilizado de forma política, y lo voy a decir abiertamente porque para mí es así. Esto se da a nivel internacional. Muchas veces, lamentablemente, se utiliza este día tan especial para todas, en que se conmemora un momento tan especial para todas las mujeres, para llevar pues ideologías políticas que no son las que representan en su mayoría a las mujeres, por lo menos a las costarricenses. Y eso fue lo que traigo acá, que es lo que opinaban ellas. Costa Rica se ha caracterizado por tener hacia atrás mujeres muy valientes, las sufragistas. De hecho, estuvimos en un live muy interesante el domingo en la noche, precisamente donde abrí yo para hablar con muchas amigas mujeres. De hecho, tuvimos varias influencers que estuvieron ahí hablando de diferentes puntos sus posiciones específicamente, y prácticamente ninguna estaba de acuerdo con la situación que estaba sucediendo o la que sucedió. Y de hecho lo vieron desde un análisis interesante, como les digo, hablamos de las sufragistas, por ejemplo, hablamos de muchos personajes de la historia costarricense femeninas que lucharon por diferentes posiciones, diferentes derechos. Ahora, lo que llegamos a la conclusión era qué era lo que había, lo que estaban buscando ellas, ¿verdad? ¿Cuál derecho, qué cosas se les estaba cercenando, a través de esto? Porque los feminicidios son al final un proceso, si fuera eso, ¿verdad? Un proceso que habría que reclamárselo al Poder Judicial, ¿verdad? Porque al final ellos son los que investigan X o Y. Lo que sí quiero es llegar a la conclusión es que nosotras, como costarricenses, yo creo que ya debemos irnos empoderando, mujeres. Y se los digo en serio, hay un sector de la población que se está apoderando de un día que es de todas y no es de unas. Entonces, con esto yo creo que vamos a empezar a hacer un movimiento en redes sociales para el próximo 8M, para que ojalá todas estemos allí, pero en otro lugar, haciendo las cosas que nos gusta. Por ejemplo, les voy a hacer la alusión que en Sarapiquí había un grupo de mujeres haciendo ejercicio, haciendo zumba, simplemente, porque querían hacerlo y celebrarlo de esa manera así. Así que con esto lo celebro yo, de la forma que todas ustedes mujeres quieran hacerlo y de una forma positiva. Voy a hacer una infidencia personal. Yo en mi vida me he criado únicamente con mujeres. Sí, Tías, con mi abuela, que fue mi mamá en realidad, ¿verdad? Yo me he criado básicamente con mi abuela, matriarcado, tías se ha dicho. y primas, ¿verdad? Sí, Y lo que yo entendí, ya para cerrar el tema, es que una mujer empoderada es una mujer de carácter, punto, ¿verdad? Una mujer fuerte, una mujer de carácter, una mujer determinada, esa es una mujer empoderada. Yo nunca vi a mi abuela con una pintura de aerosol en la mano, con un pasamontañas, quemando cosas en la calle. Eso, perdón, no hace nada, no construye nada, no aporta nada, nada. Más bien, ridiculiza y caricaturiza, disminuye y pisotea el esfuerzo de las demás que estaban marchando pacíficamente para hacerse ver, hacerse notar en su lucha por la igualdad. Ya. Y excelente. nada más, asterisco, para quienes se quedaron con la duda, ¿quiénes son las sufragistas? Las mujeres que lucharon por el sufragio costarricense. Lo dejo Por aquí, el voto ¿verdad? femenino. Por el voto femenino. Ajá. Esas son las sufragistas y bueno, y otros que tal vez en algún momento podemos ahondar, pero muy interesante estuvo ese live y me di cuenta perfectamente que nosotras tenemos muchísimas posiciones, no nos definimos solamente con este movimiento que se ha apoderado el 8M lamentablemente, y ojalá que se apodere pues toda la masa femenina. Y por cierto, si somos tan valientes, quitémonos los pasamontañas, mujeres. Si ustedes son tan valientes para tomar un aerosol, por favor, que las vean, ¿verdad? Empecemos por ahí, ¿verdad? Por ser tan valientes como las sufragistas, que nunca se pusieron ningún pasamontañas y a pesar de tener la vida en peligro por luchar por el voto femenino, siempre dieron la cara. He dicho. Exactamente. Muy bien. Ahora vamos de lleno con la información. Comenzamos la semana justamente con una noticia de una encuesta de Opol, ¿verdad? Opol Por Consultores, consultores. Ajá. que indica que el 65,3% de los costarricenses valora positivamente
a Laura Fernández. Eso es interesante porque evidentemente estamos viendo que esto sucede después de las elecciones. Esa encuesta es de, aquí dice, 9 de marzo. Ujú. Esto sucede después de las elecciones, entonces ya los ánimos bajan, los que tienen resaca política se les va pasando, ¿verdad? Sí, Ya se va aceptando el nuevo panorama, se observa qué está pasando en el país, entonces vemos que hay un 65,3% que valora positivamente a doña Laura Fernández. De hecho, sea de paso, aquí está. ¿Conoce a Laura Fernández? Sí, 97,6%. O sea, mucha gente, mucha. un gran porcentaje de la población conoce a doña Laura. Y uno dirá, pero obvio, si es la presidenta electa. No No necesariamente. necesariamente, claro. Finalizando el gobierno de don Rodrigo Chávez, o sea, en la actualidad, todavía hay personas que no saben quién es el presidente de la República. Y no sé, no por ser don Rodrigo. Lo mismo con Carlos Alvarado, lo mismo con Luis Guillermo Solís. Hay gente muy ajena a la política que no le interesa absolutamente nada de lo que pasa en política, no ven una sola noticia de política. Quizá para nosotros eso puede sonar como raro, imposible, extraño, porque estamos sumamente alimentados por los temas políticos, pero en realidad no es así. Y vea, no sabe, no responde, 1,1%, no 1,4%, o sea, muy poquito. Y la opinión sobre Laura Fernández, positiva, 65,3%, negativa, 21,8%, que esto viene a ser la oposición de siempre, ¿verdad? Y no sabe, no responde, 12,9%. Si nos vamos a los meses anteriores, y vemos la popularidad del presidente de la República, siempre la popularidad del presidente ha oscilado entre 60, 70 y 75%. Doña Laura está dentro de ese rango, de la media un poquito para arriba. Y los opositores siempre han estado entre el 23 y 30%, más bien ha Ujú. disminuido a 21,8%. Y no sabe, no responde, siempre estaba en el rango de los 20 y ha bajado como a los 12,9. Mm. Entonces, esta es una encuesta interesante que publica Opol Consultores y otro dato importante también, ¿verdad? Que sale 2 días después, si no me equivoco, de la misma encuesta, Ujú. porque va saliendo poco a poco, es que la popularidad del presidente Rodrigo Chávez está en un setenta y cuatro punto Punto nueve por nueve por ciento ciento. y un rechazo del 20,9. Vea, 20,9 y 21,8 de opinión negativa sobre doña Laura. Es prácticamente lo mismo, está dentro del margen de error. Son, a ver, es inevitable que las personas que no están de acuerdo con el gobierno, que no le quieren dar un chance o sencillamente sus criterios difieren con las políticas del gobierno actual, y el de doña Laura a futuro, pues van a mantenerse en eso y tampoco es que tienen que estar de acuerdo, o sea, es parte de la democracia, pero se mantiene en ese bloque duro de aproximadamente 20%. ¿Qué me dice eso a mí, Ana Cris, personalmente? Ujú. A mí ¿Qué te eso dice? me dice que el voto que tuvo Álvaro Ramos de 33, creo que fue, ¿verdad? Por ahí, Ah, sí, más o menos. Ujú. es evidentemente un voto prestado. Exacto, ¿Por qué es exacto. un voto prestado? Porque la oposición fue un voto que se originó desde la oposición Ujú, y ujú, desde las personas que de repente se dejaron confundir por el discurso del miedo sobre la dictadura, ujú, ¿verdad? ujú, Esos son indecisos que absorbieron esas noticias y probablemente dijeron, ok, yo le voy a dar el voto a Álvaro Ramos para ver si va a segunda ronda. Pero eso no significa que creyeran en Álvaro Ramos, es porque iba de segundo. Si de segundo hubiera ido José Aguilar Berrocal, Fabricio, no sé, Ariel Robles, Claudia Dobles, si hubieran ido de segundo lugar, de repente hubieran recibido también ese voto útil, ujú. ¿verdad? Ese es el voto conveniente, digamos, bajo la misma estrategia de la campaña del miedo. O sea, eso es lo que hay que entender. Liberación Nacional no es una fuerza poderosa, ¿verdad? Que representa el 33% de la elección para presidente. No, representa mucho menos. Es Anda únicamente, sobre un 10 más o menos, 10 un poco más, exacto, poco menos por ciento. exactamente. Y en la oposición.
o mucha quiebre de voto. ¿Para qué? Para que Ariel saliera como con 3% para presidente, pero salieran 7 diputados Exacto. del partido Frente Amplio. Entonces, tengo un comentario sobre eso también, pero primero, Ana Cris, antes de hacer un Eh, podcast yo solo lo, aquí. lo que quiero agregar es que en esto que está diciendo Richard es el voto útil, es el voto que se va a esa canasta que era el Partido Liberación Nacional, pero que no era un voto que estaba consolidado o que había sido repensado para elegir por Álvaro Ramos. No es un voto Eran, liberacionista. sí, pero ni siquiera, ni tan solo era liberacionista, sino que inclusive yo lo vería así. Inclusive era un voto porque no quería que quedaran diputados, muchas veces diputados de este otro partido, que querían, se lo dieron a ellos. Ujú. En el análisis que hacía don Mauricio Muñoz precisamente en televisión, dice que muchas veces se da esta reacción del que yo no quiero ser el perdedor, esta Sí. reacción de que, uy, lamentablemente voté por el perdedor. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace ese votante? Se diluye de nuevo a la persona que es ganadora. Ujú. Entonces, ese porcentaje se va de nuevo. Es como algo así como mi voto me da vergüenza, pero es un voto silencioso al final. Se lo di, pero me vuelvo a retirar y voy a darle el apoyo de nuevo al gobierno. Eso es más o menos lo que él nos hizo ver, aparte de lo interesante de cómo es que se da, porque sí es cierto lo que dice Richard, sí es cierto que hay un movimiento de votante por un sentimiento de que había miedo, de que se iba a terminar el mundo y que Costa Rica iba a ser una dictadura. Entonces, muchos, lamentablemente, bueno, afortunadamente, bueno, al final es decisión de cada quien, tuvieron eso como una verdad y lo llevan a la urna, pero al darse cuenta que son perdedores, se devuelven a este voto oficialista. De hecho, cuando uno ve la encuesta sobre la percepción de doña Laura y tiene una imagen positiva del 65 punto algo por ciento, Ujú, entonces uno se da cuenta que la diferencia que hay entre el 49 prácticamente por ciento que yo obtuve en las elecciones, que fue un gane contundente, contundente, ok, claro. es 48,9 creo, 48,8 algo así, pero voy a decirle 49 para Sí, redondear. El 49% para redondear. 49% que ella obtuvo, esa diferencia hacia el 65% que ahora tiene de percepción positiva, puede deberse mucho a que algunas personas que votaron diferente a Pueblo Soberano puedan visualizar, perdón, positivamente lo que ha sucedido a partir del 1 de febrero, cuando ya quedó electa doña Laura, cuando hace sus conferencias de prensa, cuando comienza a explicar qué va a hacer, cuando asume como ministra de la presidencia, cuando comienza a gestionar lo que tiene que gestionar, Ujú, ¿verdad? Y todo lo que ha venido trabajando en esa dualidad que tiene en este momento entre ministra de la presidencia y presidenta electa. Entonces, cuando vemos eso influye mucho en la percepción de la gente. Ya en una percepción mucho más tranquila, la gente dice, ok, se ve positivo, ujú. ¿verdad? Pero recordemos, campaña electoral es como una guerra, ¿verdad? Y hay tiros para todo lado, y hay verdades, y hay mentiras también, ¿verdad? Hay Sí, manipulación, este, en una guerra se generan chismes sobre el bando contrario para poder generar, por ejemplo, desunión, ujú. separación, fragmentación. De ahí viene el dicho, divide y Y vencerás. vencerás. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros observamos esa dinámica electoral y ya la vemos ahora en tranquilidad, entonces podemos observar con mucha más eh, claridad para que se siga sonando como con rima, que efectivamente hay una percepción positiva sobre la decisión que tomó la mayoría del pueblo. Y yo sí quería hacer un comentario, lo dije en uno de los podcasts, que los invito a escuchar el podcast Café Mañanero todas las mañanas, ¿verdad? De lunes a sábado. Yo los grabo a las 3:30 de la A mañana las para tres que y vean. media de la mañana, Es Dios mío. genuino, a las 3:30 me pongo mi café. Al principio lo hacía chorreando el café, Ana Cris, Ajá. pero cuando comenzaba a chorrear el café y hablaba, Se escuchaba.
No, el problema no es ese, porque a la gente se ¿no? le antoja tomar café cuando escuchan el chorreo del café. Fue que o me desconcentraba en lo que decía, o me concentraba tanto en lo que decía que 2 veces se me regó el café. Entonces tuve que chorrear primero el café y luego hacer el podcast Y porque después hacer el post. lamentablemente los hombres hacemos una cosa a la vez. Ah, Bueno, sí. lo que quería comentar era lo siguiente y muy concreto, porque ya lo comenté en el podcast. Dentro de 20 años, por ponerle un número, la masa principal de votantes va a estar en los que hoy son los jóvenes que están saliendo de colegio o estrenando cédula. Ujú. Esos jóvenes que de alguna manera se han visto cautivados por la oferta, la idea, el plan o los TikTok del Frente Amplio y del PAC de Claudia Dobles. Ok, Exacto. evidentemente yo respeto la decisión de quien sea de votar por quien sea. Lo único que les pido es voten de forma informada. Y aquí es donde viene la diferencia medular. Nuestras generaciones, Ana Cris, este servidor, muchos de los que nos ven, aprendimos a generar nuestro criterio viendo documentales largos, viendo películas informativas, ¿verdad? Que recrean hechos de la vida real, leyendo libros, Leyendo leyendo libros. periódicos. Buscando Cuando el diccionarios periódico, físicos. exacto, o sea, Físicos. leíamos revistas, Sí. informes especiales. No había un teléfono que nos distrajera tanto de todo lo que sucedía. Ujú, Y ese criterio se formaba basado en todos estos elementos que les digo. La generación actual, y no es por pormenorizar, es lo que les ha tocado vivir, ¿ok? O sea, nacieron en ese ritmo. Ya no ujú, ven películas, ven TikToks, ujú, ya no ven documentales, ven series, ya no leen periódicos, leen titulares, si los leen, ujú, ¿verdad? Ya no leen un libro, ven infografías. Entonces, cuando observamos eso, y repito, no los estoy pormenorizando, es es el reflejo de un mundo acelerado, muy tecnológico, muy simplificado, pero a veces muy facilista. Y eso nos puede pasar factura a nivel político electoral de aquí a unos años. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tomar decisiones por lo que vi en un TikTok. En un minuto y medio, yo voy a ujú. tener claridad de qué me ofrece un candidato, por ejemplo, digo, ¿verdad? O voy a ver resumen de videos. A ver, los jóvenes, ¿qué hacían? Ver resúmenes de videos de TikToks de una fuente lamentablemente muchas veces tergiversada, ¿verdad? Y no ven el contexto de, por ejemplo, una comisión en la Asamblea Legislativa. Es que ese es el Entonces, tema. Los es, videos, los reels, los sí, TikToks, son muy cortan, cortan, pequeños. cortan, cortan, cortan. Hay un sesgo tan fuerte ahí que yo entiendo que uno pueda verlo como un recordatorio de lo que sucedió realmente. Ujú, Entonces ahí está donde lo que dice Ana Cris. Ver una comparecencia completa, ver un debate completo, ver una entrevista completa y luego ver el extracto, a mí me permite recordar lo que yo vi. Pero entonces veo el contexto en el que se llevó a cabo la entrevista, la pregunta completa, la respuesta completa, ujú. la pregunta que estaba antes y la pregunta que vino después. Si hubo equivocación, si hubo rectificación, si hubo Exacto. aceptación, si hubo negación. Es una historia completa, ¿ok? Y yo hago este comentario con el único Propósito. propósito, ahora estoy acomodando aquí la mandíbula, el único propósito de que nos acerquemos a los jóvenes y los invitemos y los Sí, exhortemos a que puedan crear un criterio sólido basado en información verídica y completa y espacio completa, ¿verdad? No incompleta, sino y completa. Y de ahí en adelante que tomen la decisión que quieran porque sí. todos somos libres. Nadie debe decirle a otra persona haga esto o aquello.
Es solamente eso, pero es algo que a mí me tiene verdaderamente preocupado, porque de aquí a unos 20 años, por poner un número nuevamente, de cuántos vamos a estar realmente, Sí, ¿verdad? ¿Cuántos para vamos tomar a poder ir a decisiones. votar para tomar Sí, decisiones? Entonces, la carga decisoria va a quedar en los que hoy son los jóvenes de 20 sí. años, que van a tener en ese momento 40 años, o sea, que van a estar como nosotros más o menos. Sí, sí, eso que decís vos es preocupante y sobre todo ayudarles a ellos a que incentiven, ¿verdad? Este sentido de siempre estar revisando, esculcando, dándoles 5 minutos a la patria. Eso yo siempre lo digo, perdón, en lives, porque este ejercicio de poder generar un ratito a ser ciudadano fiscalizador, es muy importante para que no tengan que correr el día de mañana. Yo les decía, por ejemplo, que yo lo vivo en varios muchachos, revisando TikToks, para poder tomar una decisión en cuanto al voto, que al final me parece que estaban tratando de poder tomar un voto responsable, una decisión de un voto responsable. Pero yo sí me detuve con ellos y les dije, vean, si usted quiere no volver a pasar esto, vea 5 minutos las situaciones que están pasando, por lo menos. Hay muchas fuentes ahora, muchas fuentes para poder tomar una decisión como ciudadano responsable y darle 5 minutos a su patria, de tal manera que cuando haya otra votación, usted va a poder ya tener muy probablemente su decisión de voto Ujú. establecida desde antes. Termino con esto. Invitemos a generar siempre tres preguntas. ¿Cómo Ujú. pasaron las cosas? ¿Por qué pasaron las cosas? O sea, las causas. ¿Y para Ujú. qué pasan las cosas? Sí, Y eso se sí, llama contexto. sí, sí. Seguimos. Nos vamos para Cuéntenos la con don Rudolf. Tengo la gran disyuntiva. ¿El ministro de Hacienda se llama Rudolf Lucke look. o Luke? Yo creo que es Luke, como vos siempre me corregiste en el tema del alemán, porque él tiene los dos puntos arriba, ¿verdad? Ah, entonces debe Sí, ser sí, sí. Luke. Luke. Ok. Luck. Vámonos con el señor Rudolf, ven, el señor Rudolf Flock, que presentó cuentas precisamente con respecto al presupuesto del año 2025 y el 2026. Pero como ustedes saben que aquí tenemos que hacerlo más pequeñito, ¿verdad? No podemos dar todo el contexto, pero bueno, el que quiera ir a ver, pues por supuesto, esa parte del plenario, que eso fue precisamente el lunes pasado, está muy interesante, donde él tiene el careo con la mayoría de todos los diputados y precisamente pone en contexto algunas respuestas sobre esto. Doña Pilar le hace un careo muy, muy importante para nosotros, el que quiera ir a ver el corto, yo lo puse en Facebook, pero vamos a utilizar que es precisamente de los eurobonos, para que pongamos en contexto cuáles fueron las consecuencias de los eurobonos y Costa Rica. Pues por supuesto hay un punto importantísimo del que don Rulf ha hecho alusión, y es en este momento la revisión que se debe hacer, la actualización que se debe hacer con respecto a todas lo que tiene que ver con los levantamientos de los impuestos. Esto porque resulta que hay tantas, en ese sentido, hay tantos que tenemos que revisarlos. Entonces, eso es muy importante y veamos, por favor, al señor Wolf hablar sobre esto. Listo, vamos. Vamos. Créditos que se solicitan generalmente son a tasas bastante menores que lo que podemos conseguirlos en subastas internas. Y muchos son o de inversión o de apoyo presupuestario, que básicamente lo que estamos haciendo es financiándonos a tasas más bajas. Pero un elemento importante es, por ejemplo, los eurobonos. Los eurobonos no solo es la necesidad de poder obtener recursos a más bajo costo, sino que en los mercados internacionales, cuando nosotros hacemos esa emisión de eurobonos, nos empezamos a generar precios. Y nos ven las instituciones, grandes operadoras de pensiones a nivel mundial, aseguradoras, que quieren adquirir esos recursos y no sale Costa Rica al mercado. O sea, salió con una emisión de eurobonos, después el mercado internacional esperaba otra emisión de eurobonos, y al ser rechazado eso, ¿cómo nos ven? Nos ven un poco extraños de que no podamos acceder al mercado internacional con estos
títulos. Entonces, tal vez ahí, ese es uno de los que yo más resiento de que se haya rechazado, y máxime que, como le mencionaba doña Pilar ahora, yo estaba en una semana entre una tasa del 6,5 y una tasa de 7,25. Claramente, eso fue que el mercado doméstico vio que no tuvimos acceso al mercado internacional. Cuando se hace la emisión de 1.000 millones de euros en mercado local, la tasa otra vez vuelve a bajar. Entonces no era un tema de necesidad de tasas más altas en el sistema financiero, era que querían darnos el garrotazo a nosotros. Bueno, ese es un Bien. punto importantísimo para que lo tengamos en cuenta, cómo se movió el mercado precisamente en ese momento y afortunadamente por un movimiento que se hizo en este gobierno actual, pues no salió tan mal. Lo que pasa es que en esto siempre hay consecuencias, esas diferencias que se pueden obtener, podrían colaborarnos muchísimo en el tema, de poder no tener que pagar tantos impuestos, ¿verdad? Y que ese rubro pues se utilice en líquidamente, es decir, la cantidad de dinero que nos queda a otras obras que de por sí que ya sabemos que hay un montón, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. Y hay mucho que discutir, pero esto es como lo más importante sobre esta audiencia que tuvo precisamente el ministro de Hacienda. Cuando se aprueba un presupuesto nacional para el año, ¿verdad? Se establece cuánto se va a poder manejar en deuda externa, o sea, cuánto se va a poder endeudar el país externamente. Los préstamos de fuera del país, ¿verdad? Que se consigan en el mercado internacional van a tener mejores condiciones, cuota más baja, intereses más bajos, a más largo plazo. Ujú. El gran problema o la disyuntiva o el conflicto, ¿verdad? Que se genera, y lo ha dicho don Novia Costa varias veces, es ¿por qué si ya está aprobado el monto que se va a asignar para deuda? Porque hay que pedir autorización a la Asamblea Legislativa Ujú. cuando se tienen que emitir, por ejemplo, los eurobonos, que son bonos internacionales. Y es ahí donde viene el retraso. A ver, eso es una subasta que en el mundo hay constantemente. Entonces, pueden conseguir bonos o préstamos en muy buenas condiciones, con una tasa de interés muy baja y plazos muy correctos, ¿verdad? Muy beneficioso para el país. O pueden conseguir tasas un poquito más altas. ¿Cuál es la diferencia con endeudarse dentro de Costa Rica? Dentro de Costa Rica siempre la tasa va a ser más alta. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Exacto. Porque hay más dólares en el mundo que en Costa Rica. Ujú. Al haber más dólares en el mundo, es más barato, entre comillas, el préstamo en el mundo que el préstamo localmente. Por más dólares que hay en el país, siempre va a ser más caro endeudarse aquí en Costa Rica. Entonces, lo que dice don Rudolf es que estaban viendo cuánto eran las tasas de interés, pero como no podían colocar, entonces internamente en el país, al darse cuenta que el gobierno no iba a poder colocar afuera, sino adentro, o sea, no iba a poder pedir préstamo afuera, sino dentro del país, suben las tasas de interés para ver si agarraban mayor ganancia. Es ahí donde Rudolf habla del garrotazo. Es Exacto. decir, ¿verdad? Ana Cris, si le pide plata a alguien que vive con ella, sabe que el interés va a ser del 20%, pero si le pide plata a una financiera, el interés puede ser del 15%. Cuando Ujú. en la casa de Ana Cris se dan cuenta que no le van a dar plata en la financiera porque no le dieron permiso de pedir afuera, a decir, le voy a cobrar 22%, Ujú. Sí, sí, así veinticinco por funciona. ciento. ¿Por qué? Porque no tiene otra opción, tiene que venir. Entonces, es esa la dinámica de los negocios que hay, de macro negocios que hay, y que efectivamente, si el Ministerio de Hacienda tuviera más libertad para poder aprovechar las oportunidades inmediatamente cuando se presentan, entonces el beneficio va a ser para el país. ¿Por qué? Porque el préstamo es más barato, aliviana la presión sobre el Estado y va a haber un efecto rebote positivo pues en la población también, ¿verdad? Es por Sí, ahí por donde va la procesión. totalmente, totalmente. Y Y ahora, bueno, nos vamos de una vez
para el tema de la ley de ejecución de la pena que va precisamente el ministro Gerald Campos de Justicia y Paz a presentar pues este veto a la ley de ejecución de la pena y ya se están estableciendo pues los puntos que ellos piensan, el gobierno de Costa Rica, porque no se va a dar precisamente, no lo van a vetar. Y aquí hay declaraciones del ministro Gerald Campos al respecto. Hay que recordar primero que el proyecto de ejecución de la pena Ujú, es un proyecto que se aprobó en la Asamblea Legislativa, el oficialismo lo votó en contra. ujú. ¿Por qué? Porque principalmente en términos sencillos, uno, le da mucho poder a los jueces de ejecución de la pena, desconociendo lo importante de la opinión que pueda tener el Ministerio de Justicia. Aquí hay que otra vez aclarar, los jueces de ejecución de la pena son del Poder Judicial. Ellos establecen qué tipo de pena le van a poner, qué condena le van a dar, ¿verdad? Bueno, perdón, la condena no, sino cómo se les va a aplicar la condena ya establecida a un criminal en la cárcel. Pero quien administra las cárceles es el Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo. Entonces estamos como en una cuestión compartida. ¿Ok? ¿Quién conoce más cuál es la dinámica de los presos en una cárcel? El Ministerio No, de el Justicia, Ministerio de Justicia y Paz, el Poder Ejecutivo, que está en porque ellos administran, ellos ven a los presos. Entonces, ¿qué pasa? Que si los jueces de ejecución de la pena que no tienen ese conocimiento toman decisiones basados en diferentes elementos y no toman en consideración esto que dice el Ministerio de Justicia, podrían estar dándole beneficios a personas que no los merecen, incluso liberando personas que no deberían liberar. ujú, ¿Por qué? Porque no se le da el peso que corresponde al Ministerio de Justicia. El proyecto de ejecución de la pena le da más poder a los jueces de ejecución de la pena e incluso le da más beneficios a los privados de exacto. libertad. Bien, que tocaste ese tema. Por eso, Eso es don, importante. don Gerald Campos le dijo a doña Gloria Navas, este proyecto lo que hace es volver ley lo que ya está pasando. Es decir, si hay algún vicio incorrecto que se está llevando a cabo, por ejemplo, que un privado de libertad pueda tener la libertad, ahí sí, de poder llamar a cualquier persona para visita íntima, ¿ok? Entonces, ahora ya es ley. Ahora sí no tiene ninguna restricción de llamar a quien sea. Entonces, ¿qué pasa? El Estado, nosotros, le está pagando el motel al privado de libertad. ¿Ok? Para que lleve a cabo una vida completamente abierta en ese sentido. Y lo que quiere el Ministerio de Justicia es que únicamente va el cónyuge o la cónyuge, punto. La pareja, punto. ¿Por qué? Porque entonces, lejos de ser una pena, termina siendo un beneficio. Ese es un ejemplo. Exacto. Ese es un ejemplo nada Un más. ejemplo de tantos, ¿verdad? O la libertad de asociación. O sea, don Juan Diego Castro dice, Dave, van a hacer un sindicato. Ujú, ¿Es así? Esa es la sí, pregunta. ¿Van a hacer un sí, sí, sí. sindicato? Entonces, Hay es, excesiva cantidad de beneficios que se aportan en esta ley e inclusive son tantos, ¿verdad? Son tantos que inclusive se ha vuelto peligroso. Recuerden que hubieron varios jueces de ejecución de la pena que, por ejemplo, les aportaban o les ponían de nuevo los microondas y los televisores y después eran desmantelados y utilizados precisamente como armas punzocortantes. Eso como uno de los ejemplos donde se comparaba en otras cárceles de otros países donde ese tipo de cosas jamás era posible, jamás, jamás. No solamente por el hecho de que no, ya no era un beneficio, sino que podía ser utilizado entre ellos mismos en su contra, ¿verdad? Hay muchas personas que estando en la cárcel con ese tipo de armas han sido pues heridas o han habido un homicidio, etcétera, etcétera. O sea, esa es una. Y la otra, que yo sé que no tiene que ver con este tema, pero sí los quiero alertar porque es posible que hay un proyecto de ley
que va encajado con esto, que tenía que ver con el tema del trabajo de los reos. Este proyecto fue presentado por Nueva República y ya en comisión hay vientos muy fuertes de que probablemente va a ser archivado. Todo esto porque la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, llegó a declarar. Después han habido apertura de ciertos expertos donde empiezan a desmenuzar este asunto de que si es trabajo o no, etcétera, etcétera. Esto solamente como una actualización de lo que está pasando en este momento en esa comisión y lo que puede hacer que es el archivo de ese proyecto que desde mi punto de vista era muy importante y podía aportarle por lo menos a un sector de la población pues esa famosa readecuación, esa famosa insertación dentro de la sociedad y por supuesto pues colaborarle al Estado con los gastos, ¿verdad? Que implican un El reo en la cárcel. trabajo, el trabajo es formativo, Claro, ¿ok? En esa comisión, un abogado penalista dijo, entonces va a haber que poner una pena de cárcel y una pena laboral o de trabajo. Entonces hay que modificar están, el código penal, que se modifique. sí, Y la el código de criminóloga, trabajo que se modifique. y la Claro, criminóloga Tania Molina dijo que exacto, entonces había que exacto. modificar el código de trabajo, que Que se lo modifiquen. modifique. Ok, así de sencillo. Vea, acá hay una gran incongruencia y aquí quiero ser bien claro y tajante. Hay una incongruencia tremenda, porque mientras las personas se quejan, políticos se quejan de la inseguridad y la criminalidad, etcétera, uno, le ponen un montón de peros a la megacárcel, al CACO, ¿verdad? Dos, y aquí lo apunté, dos, no quieren endurecer leyes. Tres, no están de acuerdo con el escudo de las Américas, la alianza que está haciendo Estados Unidos con los países de Latinoamérica, valga la redundancia, aliados de Estados Unidos, Ujú. ¿verdad? Se oponen al levantamiento de las garantías para capturar delincuentes, que es una propuesta, la última instancia de las propuestas de seguridad de doña Laura Fernández. La demonizan completamente, ¿verdad? Y no quieren bases militares de Estados Unidos en Costa Rica o una alianza militar de Estados Unidos en Costa Rica. Estoy enumerando las cosas que han salido últimamente. Sí, Queremos más seguridad, pero no queremos caco, no queremos endurecer leyes, no queremos formar parte del escudo de las Américas, no queremos que trabajen en las cárceles, no queremos el levantamiento de garantías para capturar delincuentes, no queremos bases militares de Estados Unidos en Costa Rica, no queremos estrategias conjuntas militares de Estados Unidos con Costa Rica para poder capturar delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que quieren? quieren lo Compremos un montón de tela blanca y hagamos un montón de banderitas de la paz y de esa manera nos eso es lo que manifestamos quiere todos Miguel así, ¿verdad? Guillén. Eso es lo que quiere Miguel Guillén, secretario del Partido de Liberación Nacional, que está teniendo un discurso protagónico ahora con este tema, a raíz enojado, estaba muy enojado, de hecho recurrió a la Sala Constitucional y precisamente dijo que Costa Rica solamente podría tener un acuerdo desde el multilateralismo, o sea, y que evoca tiempos pasados en los cuales supuestamente Laura Chinchilla había tenido, estoy hablando lo que él dijo ahora, Laura Chinchilla había tenido pues momentos en los cuales todo había estado de forma equilibrada, inclusive el periodista le pregunta si eso no habría sido en otro contexto, que por supuesto era otro contexto, ¿verdad? De Costa Rica, muy diferente a la seguridad y el contexto actual, ¿verdad? No, no nos podemos quedar en ese momento, porque ahora todo el tema, inclusive del narcotráfico, rutas, etcétera, ha evolucionado. Inclusive lo hemos hablado aquí en veces anteriores, ¿verdad? De cómo las rutas del narcotráfico han cambiado y precisamente el negocio que tiene que ver con esto. Pues están buscando ideas y a todas les dicen que no, incluyendo ir a la sala constitucional a que le presenten supuestamente el documento que firmó el señor Rodrigo Chávez con Trump. Bueno, yo no sé hasta dónde estos señores, y usted les pregunta sobre Cruzitas y otros proyectos, y es que ya no sé, o sea, no sé si es que a todos le dicen que no o es que tienen una posición, cuál es la posición de ellos, es solamente decirle que no a todo, y tampoco están dando, Richard, ningún aporte, ¿verdad? No están diciendo cómo lo van a solucionar o cómo se soluciona eso. Ah, no, hay que darle simplemente presupuesto al OIJ y a la fuerza pública. Esa es la solución. Ay, vea, a veces me da cólera.
un poquito. Lo que está haciendo el señor Miguel Guillén, y lo digo con todo respeto, pero parece una respuesta agónica, ¿ok? De querer tener la palabra que dijo Ana Cris, protagonismo, pero hay que aclarar una cosa. Uno por ser protagonista de la noticia en algún momento no significa que incida en la opinión de la gente o que influya en la opinión de la gente de acuerdo a su propósito. Es decir, no quiere decir que porque aparezca en un montón de titulares y en redes sociales signifique de que está logrando su propósito. Lean los comentarios debajo de cada una de las noticias donde aparece el señor Miguel Guillén y se darán Sí. cuenta que la gente no está, no solamente no está muy de acuerdo en su gran mayoría, sino que ven como, siendo sutil, innecesario ese tipo de pronunciamientos. Y el multilateralismo. Es decir, vamos a hacer un tratado de paz con los delincuentes, con las bandas de narcotraficantes. Vamos a hacer un tratado de paz. Vamos a sentarnos en una mesa de diálogo. Eso es lo que quiere. Lo Eso es que lo que dijo hizo, él. lo que hizo El Salvador para llegar al desastre al que llegó. Porque eso fue lo que hicieron. Comenzaron a negociar con los pandilleros y vea a dónde llegaron. Hasta que llegó Bukele, se amarró la faja, se puso los guantes y comenzó a levantar a esa gente y los metió a todos en la cárcel y ahora hay paz y tranquilidad en El Salvador. Critiquen lo que critiquen de Bukele, lo que no les guste que Pero tuvo cumplió el resultados. objetivo. O sea, Bukele cumplió el objetivo y nosotros no hemos llegado a ese objetivo. Están proponiéndose, digamos, carreteras, rutas o formas de cómo podemos llegar a cumplir el objetivo y a todos le dicen que no. Entonces no se va a cumplir el objetivo. Si usted le dice que no a todo y no aporta una solución, una carretera o una ruta para poder llegar a ese objetivo, entonces no estás haciendo nada, solo estás diciendo que no. Por eso les digo, no hay congruencia. ¿Ok? Se quiere hacer el caco, le ponen peros. Ujú. Se quieren endurecer las leyes, por ejemplo, con menores que cometen crímenes graves, le ponen peros. No están de acuerdo con que Costa Rica forme parte del escudo de las Américas, no ven como una cosa terrible que Estados Unidos ponga eventualmente una base militar en Costa Rica, porque eso significa que van a militarizar Costa Rica. O sea, vamos a tener militares en Costa Rica costarricenses, militares costarricenses. No. Eso es sencillamente un centro de operaciones de la milicia de Estados Unidos para un objetivo específico. ¿Que eso vaya a suceder pronto? No creo, pero no es una mala idea. Hay que echarle cabeza, ¿ok? Sobre todo con una frontera norte, sobre todo, todas las fronteras son porosas, pero sobre todo una frontera norte con todos los problemas que tenemos en el tema de crucitas y otros, ¿verdad? Yo creo que es una cosa que nos deberíamos de replantear, ¿verdad? Bueno, ahí sí tengo que hacer una salvedad, porque ese es un tema nacional. Ese es Sí, un tema que tenemos que solucionar nosotros nacionalmente. Pero lo que tiene que ver con crimen organizado, esa sería la misión específica. ¿Verdad? exactamente, La misión exactamente. específica del gobierno de Estados Unidos sería identificar dónde están las bandas, los carteles, los núcleos Ujú. y hacer lo que consideren. Ok, Sí. así de sencillo. Pero no significa que vamos a tener al gobierno de Estados Unidos con sus militares patrullando Costa Rica como si fuera un refuerzo de la fuerza pública. Eso no. Mucho menos establecer el servicio militar en Costa Rica. Jamás en la vida. O construir un ejército en Costa Rica. Ni plata hay para eso. Ni la No, gente no hay quiere plata. eso tampoco. La No, gente no, no no. lo quiere. Eso no No, va no, a no. No pasar. es parte de nuestra idiosincrasia, pero sí tenemos Exacto. que replantearnos eso. Entonces, si se habla también, doña Laura dice nuevamente, proponer, solicitar a la Asamblea, porque no lo decide unilateralmente, solicitar a la Ujú. Asamblea el Buen levantamiento de punto. garantías por determinado tiempo, en determinado lugar, para capturar determinadas personas, no, pues Tampoco. tampoco. Y ya Entonces, vienen con esa consigna los todo, próximos diputados. a todos, a todas las acciones, a todas las iniciativas que se tienen para poder darle un golpe fuerte al tema de la inseguridad, no. Pero sí hagamos multilateralismo, o sea, conversaciones. Cortemos banderitas, telas y hagamos banderitas. Hagamos un acuerdo de paz con los delincuentes. Disculpe, eso raya en lo innecesario como mínimo y en lo ridículo como máximo, ¿ok? Y esto sí Ujú. yo siento que es como una
No sé si es una rabieta o si son pataletas de ahogado o qué cosa, o un afán solamente de querer aparecer en pantallas. Vean, No, pero esto está se yendo tiene que como de tomar en medio de serio. comunicación, está en ese momento como yendo como de Sí, parece un pero le bus, voy a ¿verdad? decir una cosa con toda sinceridad. El hecho que inviten a Miguel Guillén a diferentes espacios, por una parte es porque es noticia, por otra parte es porque es llamativo. ¿Para qué? Para que la gente vaya y lo critique, porque eso es lo que está pasando. La gente se conecta para criticarlo. Sí, sí, A sí. ver, yo Es no he visto así protagónico en mensajes, ese don sentido, sí, Miguel, sí. sus propuestas son increíbles, vamos adelante con ese No, 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 proyecto, ¿no? no. No, entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que van a tener es una bola de gente que va a llegar ahí, una masa de gente que va a llegar a ese programa o a esa publicación y van a comenzar a tirarle duro a Miguel Guillén. A mayor cantidad de comentarios, mayor viralización del mensaje y para algunos termina siendo como un tipo de protagonista, pero en realidad está siendo el centro de las críticas. Y de eso se Sí, valen algunos medios de comunicación para poder jalar visualizaciones. Todo es un tema cíclico de parte información, parte comercial. Eso es lo que está pasando. por cierto, antes de terminar sobre este tema, en la última entrevista en Interferencia Radio UCR, Miguel Guillén nombró el hecho de este tema de la fuerza pública, ¿verdad? Y que pobrecitos y que ya se sabe que son los que le ponen el pecho a las balas, pero no aportó muchas ideas para poder proteger precisamente a los efectivos de nuestra fuerza pública, excepto nada más dar implementos X o Y, no aportó nada en eso, que eso me pareció muy nefasto, sobre todo porque él mismo está haciendo alusión de que ellos le van y ponen los pechos a las balas, pero tampoco está aceptando absolutamente nada de las propuestas que se están poniendo, y que podrían poner en peligro precisamente a la fuerza pública, que es nuestro primer eje de contención, ¿verdad? No, y le voy a decir que todo esto que hemos dicho ahorita es sin mencionar las reformas que necesita el Poder Judicial Sí, para que dejen de estar soltando a criminales que deberían estar en una cárcel para evitar que cometan más crímenes afuera. O sea, no hemos entrado en eso, ¿ok? Que esa es otra parte del universo. Estamos ubicándonos justamente en lo que se oponen ciertos políticos de oposición. Ya, por favor. O sea, la gente no es tonta, la gente no es bruta. La mm, gente entiende que se tienen que tomar decisiones fuertes, concretas, directas y determinantes y las habladitas de la política tradicional, donde le dan vuelta y vuelta y vuelta al asunto, que la idiosincrasia, que el costarricense, que la cultura de paz, que no sé qué, pero no proponen nada, no cortan leña, no prestan el hacha tampoco. ¿Ok? Lo que quieren pareciera es que sigamos igual y punto. Y que le demos más plata al Poder Judicial y punto. Y eso soluciona las cosas. Eso no va a solucionar las cosas. A ver, que vayan un momento fuera del país y se den cuenta que están viviendo cosas iguales o peores. Países con ejército, países fuertes militarmente. Entonces, ¿cómo quieren que, no sé, armen más a la fuerza pública y lo manden a una batalla cuerpo a cuerpo con el crimen organizado? Perdón, la fuerza pública tiene personas sumamente honorables, entregadas a la función pública, pero ellos tienen armamento de guerra, tienen armamento pesado. Y lo más importante, el crimen organizado no respeta leyes porque es crimen organizado, mientras que la fuerza pública tiene que respetar una serie de protocolos porque de lo contrario terminan siendo juzgados ellos. Y eso ellos lo saben y lo dicen. Entonces, por favor, coherencia. De sí, verdad, sabiduría, coherencia, madurez, dejar tanto el espectáculo y el nada exacto. más salir a hablar por hablar y el ponerse rojo y echar humo por la cabeza gratuitamente, nada más para darse cuenta de que políticamente hay personas que están perdiendo ese lugar del Olimpo que en algún momento tuvieron y ya no lo tienen. Acepten la condenada realidad y traten de aportar al país de una manera constructiva, no entorpeciendo las acciones que podrían ser útiles. Es así. Exactamente. Y ahora sí Totalmente vamos de a acuerdo. ver el video De de la Fernando presentación Castillo. del veto de ejecución de la pena. O sea, todo Exacto. esto Ah, exacto. para ver el video. Exacto, para ver el video. Veamos el video. Sí.
Bueno, nada más recordar, ese proyecto de ejecución de la pena ya se aprobó y ahora el gobierno le puso un Ujú. veto, es decir, le pone un freno, ¿verdad? Y esa es la Exactamente, presentación de ese veto. exactamente. Tiene lo mismo que tenemos al día de hoy. Ustedes han sido testigos de la gran cantidad de personas. Lo más grave aún, no se ha pedido responsabilidad de funcionarios públicos que pertenecen al Poder Judicial que han cometido estos errores, digo yo, donde han venido otros tribunales a decirles a los jueces de ejecución que ellos no pueden meterse en las competencias que tiene el Ministerio de Justicia y Paz en el sistema penitenciario, por razones de conveniencia y oportunidad, pero también por razones de constitucionalidad, porque la Constitución de nuestro país es muy clara, llama poderosamente la atención cómo hay un poder que quiere seguir gobernando sobre el futuro de privados de libertad, que como lo hemos visto en alta contención, ellos están para cumplir la pena. Nos obligó a sacar personas de alta condición y devolverlas a otros módulos. En conferencias semanales de Casa Presidencial se han visto ejemplos de personas que salen y cometen delitos graves. Son 58 páginas debidamente fundamentadas. Eso tiene un estudio jurídico por nuestro personal técnico, pero también por profesionales externos que están de acuerdo con la posición de este gobierno. Bueno, yo espero que los votos no estén, espero que los diputados piensen en lo que están haciendo, si van a seguir dejando que los jueces alcahueteen, que van a seguir los jueces diciendo suelten a esta persona, cuando el Instituto de Criminología dice no lo suelten. ¿A quién hay que proteger? A la víctima, ¿verdad? Y la verdad es que no, si ya esa persona recibió un juicio justo, donde un tribunal evaluó la prueba y dijo, esta persona es culpable y va a la cárcel 10 años, ¿okay? Al ratito ya están reconsiderando la pena y diciendo, ah, no, suéltelo. Pues, Estamos esperando. Vamos a presentar el veto a la ley de ejecución de la pena que aprobó la Asamblea Legislativa. Consideramos que tiene no solamente razones de conveniencia y oportunidad para presentar el veto, sino asuntos de constitucionalidad. Creemos que es una ley que viene a permitir lo mismo de siempre. No estamos de acuerdo con ella y por eso se han explicado abiertamente las razones jurídicas por las cuales consideramos que este proyecto no debe ser una realidad para Costa Rica. Bueno, básicamente pues ahí se dice justamente todo lo que estábamos comentando ahora, ¿verdad? Y no mucho que agregar en realidad. No mucho que agregar. Ojalá que no resellen, ¿verdad? Con 40 y ¿cuántos? No, con 38 votos, Con 38 eh, votos. ese proyecto para revivirlo, porque lejos de convertir realmente una cárcel en lo que debe ser, pues un castigo, porque al final de cuentas así es, termina convirtiéndose en un tipo de estancia todo incluido. Sí, un hotel Y sí, gratuito. sí, por el tema de los derechos humanos, pero ahí vamos al debate, los derechos humanos de quién son los más importantes. Exacto. ¿De quién? Precisamente porque se les olvida que también hay víctimas, ¿verdad? Que son objeto precisamente de todos esos reos que están en la cárcel. Y ahora Correcto. nos vamos precisamente costarricenses al octavo mandamiento, donde estuvo el señor, pues magistrado Fernando Cruz, pues yo diría que esta es de los movimientos políticos importantes, para bien o para mal, voy a decirlo así. Desde mi punto de vista, este es un momento importante. ¿Por qué? Porque yo diría que es de las primeras veces que ya un magistrado se presenta de forma pública a una entrevista abiertamente y se habla. Sea como sea, pero se contesta. Y yo creo que ya eso pues genera en el público pues ya las preguntas, ese acceso al poder tener y preguntarle a esas personas que estaban tan encerradas precisamente ahí en la Corte Plena, y desde mi punto de vista este es un acontecimiento pues importante. Correcto. Recordemos que son 22 magistrados, Correcto. ¿ok? Ujú. Y pues este es el primer magistrado que sale de la, de, del,
ah, vamos a decirlo de bien, la, del no sé, edificio, del edificio. del Poder Judicial para, pues, de alguna manera dar explicaciones. Son funcionarios públicos, son empleados del Estado, que están a cargo de la justicia, sí, pero no dejan de ser funcionarios públicos que deben dar eh, explicaciones de las cosas que están pasando. Y aquí específicamente le van a preguntar sobre la red de cuido. Entonces vamos a ver qué dice y lo comentamos. Ok. ¿Existe la famosa red de cuidado? No, por lo menos yo... ¿Por qué se ha basado tanto? ¿Qué le podemos No, decir? es que red de cuidado Pero es- ¿qué le o sea, podemos decir sí, desde su silla? No existe la red de cuidado, es un mito. Porque hoy en la calle, digamos, uno habla y es que no, ese no lo culpan, no, ¿verdad? No, lo que dicen es que Liberación Nacional tiene una red de cuido y esa red de cuido opera en la Corte. No, yo no creo. Y menos yo no, con lo que me ha pasado. Me ha No, a pasado usted Liberación lo que vetó. ha pasado, yo no soy de las redes de nadie, ¿va? Ese no es- Tengo que resolver con equidad, con prudencia y con madurez y con humanidad, que muchas veces olvidamos eso, como jueces, ¿verdad? Y como fiscal es igual, por eso le digo que el fiscal es mitad juez y mitad fiscal. El fiscal tiene que actuar igual. Y si usted ve en la ley del Ministerio Público, verá que en el fondo hay una serie de controles sobre el fiscal que le imponen un deber de objetividad. Yo entiendo eso, pero cuando usted valora los tiempos de cómo se activa un juicio versus otro, a ver, no tengo las pruebas, pero uno sí observa que la velocidad para cada caso es diferente. Entonces uno dice, pucha, existirá una red o compadrazgos que permiten que suceda eso. Le estoy hablando por lo que uno ve. Sí, claro. Las velocidades son totalmente distintas. ¿Cómo evitar esa? Usted habla de equidad y utilizo su palabra. ¿Cómo agarramos su palabra de equidad, la estabilizamos y se la aplicamos a todos, desde un político, desde un ciudadano y desde un narco, desde quien sea? Porque yo sé que a usted le han dado duro también, ¿verdad? De otros partidos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar eso, don Fernando? No, por eso la carrera judicial es tan importante y la carrera fiscal, porque usted requiere también gente que adquiera mucha destreza y por eso yo siempre estuve en contra que la ley de empleo público eliminó el pago de antigüedad. Es decir, la antigüedad tiene un precio. Usted contrata a un abogado y le da mucha importancia. Usted me está dando la razón que si hay temple personal y le activa da algo una más antigüedad rápido para que lo que se otro. mantenga. Pero hay que buscar las fórmulas para hacer lo más transparente posible las decisiones. Y eso no quiere decir que no haya decisiones que hayan sido muy polémicas o que hayan tenido distorsiones. Eso fue lo que encontró, por ejemplo, la Comisión de Narcotráfico que yo asesoré en el 88, encontró algunas decisiones jurisdiccionales que eran muy cuestionables, cuando ya le puso el foco. Y las distorsiones que encontró no tenían que ver con conceptos jurídicos, sino con distorsiones groseras. Pero yo entiendo ahí su concepto, don Fernando, pero es un concepto de fondo, no de forma. Y en la forma hoy se ve que se activan juicios más rápidos que otros. Como yo entiendo lo que usted dice, si tiene un seniority, la persona que va a ir a ejecutar la ley o va a ir a juzgar, va a ser menos probable que lo ejecute diferente. Bueno, pero hoy el Poder Judicial da a la vista, por lo menos mía, no sé, que la gente me diga ahí si lo ven igual, que hay casos que son mucho más rápidos, se responden de manera diferente y se activan de diferentes formas a otros que para mí, en mi criterio, que no soy abogado, son principales. Pero usted tiene que ir caso por caso a ver por qué este fue primero y por qué este fue después. Yo me he encontrado casos en habeas corpus en que el abogado se ha incapacitado 3 veces y lo tiene que ir a buscar a la ¿Y por casa qué no se le investiga? porque él no quiere hacer el debate, por ejemplo. O usted, estrategia, como abogado, yo suspendo el debate 4 veces. A la quinta vez los testigos no quieren ir. Usted lo cita un testigo, va una vez. Lo cita la segunda vez, va a segunda, va a tercera, va a cuarta. Cuando viene el quinto, ya han pasado 4 años, ese testigo no quiere ir. Eso No puede quiere ser ir y además se le olvidaron muchas Sí. cosas. pero no puede ser un modus operandi de alguien para que no suceda el juicio. Lo hay. Yo no estoy diciendo que todos lo hagan, no. Sí. Digo que usted se puede encontrar un juicio que se tarda mucho por esa razón. Se puede tardar también porque el juez le tenga miedo a resolver el tema, por supuesto. Porque ser juez no es cualquier cosa. Pues la gente habla de que se introduzca el sistema de jurados. Así, yo quiero ver que los presidentes digan, mire, este fue un homicidio, son 12, ustedes van a resolver si este es culpable o inocente. Más de uno corriendo, porque no quiere ir a juzgar a eso, no quieren ser ni testigos, imagínense. Como pueblo, como ciudadanos, podamos conversar y no insultar, no descalificar y no juzgar a las personas sin ni siquiera escucharlos. Pero este ha sido un ejercicio muy positivo para mí, para el país, y muchas gracias a ustedes. He estado de plácemes con todo y la barra brava. Sí. Vea, yo, en lo personal, yo vi la entrevista, me parece, sí, muy positivo que un magistrado salga
del edificio del Poder Judicial y que vaya a responder preguntas. Eso es sumamente positivo, pero yo quedé con un sinsabor, quedé como que le faltó sal a la comida, como que le Muy rancio faltó estuvo. potencia, ¿verdad? Y a veces se requiere de respuestas contundentes, firmes. Me voy con dos puntos. El primero, le preguntan sobre la red de cuidado y dice, yo no creo que él no pertenece. Dice, probablemente don Fernando Cruz no pertenezca a una red de cuidado, pero él dice que no cree que exista. No es un no rotundo, no. Eso no existe en el Poder Judicial. Porque decir no, en el Poder Judicial no existe una red de cuidado, somos completos y totalmente objetivos. Eso no lo dijo. ¿Ok? Y a veces no es lo que se dice, sino lo que se deja de decir. Y no estoy diciendo que exista la red de cuidado, sino que sencillamente no fue contundente en negarlo. Eso. ¿Ok? Ese es el punto. Y el otro punto es la velocidad para cada uno de los casos. Hay casos que vuelan, que corren. El caso Barrenador. Ordenador. Este es el más claro de todos. Los procesos se llevaron a cabo en tiempo récord. Le pusieron nitro, ¿verdad? Le pegaron Sí, la chancleta al sí. acelerador, pero hasta el fondo, y comenzaron a llevar a cabo procesos rapidísimos que terminaron en deteniendo a varias personas de la junta directiva, de llevar a doña Marta Eugenia Esquivel en perrera. O sea, yo no voy a olvidarme jamás de eso. Llevar a una persona de 60 años en perrera desde Pérez Celedón por el Cerro de la Muerte hasta San José. ¿Qué necesidad? A ver, dígame usted, Ana Cris, si doña Marta Eugenia Esquivel es un agente de un equipo de espionaje a nivel internacional que sabe 5 disciplinas diferentes de artes marciales que pudiera inmovilizar a un montón de gente, porque no la llevaron en un vehículo normal, sentada como corresponde? ¿Qué son los protocolos? ¿Qué son las formas? No, ese fue espectáculo. Porque si habían Totalmente. periodistas ya esperando ahí, es porque era En una moto. espectáculo. Sí, Eso sí. era espectáculo. A mí no me digan otra cosa. Eso, y conforme ha pasado el tiempo, han salido todas las debilidades de este caso. Todas las debilidades de este caso. La misma comisión aprueba un informe. La Comisión de Investigación de la Caja en la Asamblea Legislativa aprueba un informe donde dice que ahí no hay nada en específicamente el caso de Barrenador, pero ese caso fue rapidísimo, ¿ok? Exactamente. Y aquí sí, lamentablemente voy a tener que ser claro y muy estricto a la realidad, porque esto tampoco se le puede esconder a la gente con un dedo así cuando es un universo lo que está enfrente. Exacto. La hija del magistrado Paul Rueda hizo una publicación similar en tono a las que últimamente han habido y que dieron como producto 3 detenciones de personas que estaban de alguna manera generando una amenaza directa o indirecta al presidente de la República, que eso se califica como magnicidio, ¿ok? Correcto. Y ella hace la publicación. No es cualquier persona. Esto merece por lo menos un proceso de investigación completo. Yo no estoy hablando de una sentencia, porque Ujú. eso lo determina un juez. Yo estoy hablando que no es cualquier persona, porque uno, es la hija de un magistrado. Exacto. Dos, es abogada. Ujú. Tres, trabajaba en la Corte Interamericana de Derechos Derechos Humanos. humanos. Y cuatro, la gran pregunta, ¿de dónde sacó esa idea? ¿De dónde? Porque, a ver, cuando uno dice algo de ese tipo, uno dice, ¿con quién hablará? ¿Cuál será su círculo? Y si nos damos cuenta que la hija de un magistrado, es inevitable prender las alarmas del tamaño del universo. Y, y eso está ahí. Sí. Y ese caso no camina. Y nada más está a la espera, dicen, según lo que le dijeron a Trivisión,
de una prueba a nivel internacional de la que no se tiene acceso. ¿Cuál es esa prueba? ¿La computadora, el celular de Jimena Rueda o propiamente Jimena Rueda que de repente está o no está en el país? No lo sé. Mm, Que creo que si estuviera no habría ningún impedimento para que la indagaran, ¿verdad? Entonces de repente no está. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Por ahí dijeron que estaba trabajando para la Contraloría, pero no sé si eso sí será cierto o no, no, no ¿verdad? sabemos, no hemos No, colaborado. no lo sé, pero el hecho es de que se necesita cerrar ese ciclo, porque el tener ese ciclo abierto no ayuda en la percepción que debe tener el Poder Judicial de imparcialidad y objetividad. Lo siento en el alma por los magistrados que están ahí, pero eso no se ve bien. Lo siento en el alma por el magistrado Paul Rueda, pero eso no se ve bien. Entonces vemos tres casos que en cuestión de una semana ya están detenidas las personas, ¿ok? Y así con OIJ y todo ese asunto. Y en este caso, no sé si realmente es imposible continuarlo, pero vea las condiciones que acabo de enumerar. No son Sí, menores, no, son sumamente delicadas. Entonces, cuando Coqui pregunta, ¿hay velocidad para atender unos casos y menos velocidad para otros? Tiene toda la razón, ¿ok? Y que quede a criterio de la gente si eso tiene o no que ver con red de cuidado. ¿Qué es una exactamente. red de cuidado? Un grupo de personas que tratan de no joderse entre ellas. Nos cuidamos, ¿verdad? Se cuidan las espaldas entre sí. Y ese grupo pueden ser funcionarios X del Poder Judicial, funcionarios X de la política tradicional, funcionarios X de la Asamblea Legislativa o funcionarios X que agrupan gente de todo lado. Exacto. No, no, claramente las respuestas no fueron lo suficientemente contundentes, como vos dijiste, como para satisfacer la necesidad de muchos de los ciudadanos de muchísimas preguntas. Inclusive vi que ahora don Juan Diego Castro emitió una reacción, porque ahora están de moda las reacciones a los en videos a X cosa. Hizo una reacción con respecto a una especie de clip que hizo la agente de prensa del Poder Judicial explicando lo que había pasado precisamente con Pecho de Rata, ¿verdad? Y por qué no se habían cumplido pues los preceptos o supuestamente los requisitos que ellos alegaban. Y pues don Juan Diego hizo precisamente un análisis del por qué eso que estaba diciendo la prensa del Poder Judicial era incorrecto, que no lo asumía como una verdad. Entonces él explica y hace un desmenuce de esto. Entonces, ¿a qué llegamos, Costa Rica? En que al final él puede decir que no hay red de cuidado por parte de él, o que sí siento, o que no, o que la hay o que no la hay. Sí siento que la O que no sabe. posición, o que no sabe, o que mejor no da opinión, no sé. Em, lo que sí siento es que de parte de él, las respuestas todas fueron políticamente correctas, ¿verdad? Para evitar no estar ni aquí ni allá. Y también el señor Fernando Castillo, porque ese fue otro magistrado que la semana pasada hizo una pequeña entrevista a Central Noticias, que por cierto, este periodista, se me olvida el nombre, pero muy bueno, ha estado obteniendo bastante información. De hecho, creo que el viernes o el jueves tuvo una especie de intercambio con el fiscal general Carlos Díaz, donde le hacía la consulta sobre el tema de los nombramientos y los diferentes nombramientos y por qué no se había pues puesto el famoso reglamento del cual precisamente le reclama el señor Fernando Cruz. Así que estamos enjuagados, como dicen, pero estuvo interesante de que por lo menos haya llegado a poder hablar con el público y escuchar y también responder preguntas, ¿verdad? Josué, No, no, Josué. Josué, no, no es Josué. No, es Uy, el muchacho sí, de, el periodista de OPA, sí, pero es el que tiene, bueno, tiene acento lentes, venezolano. lentes. Sí, Sí, él es de lentes. Este, el de acento ah, venezolano, se me olvida el nombre, pero lo tenía yo muy presente. Me gusta mucho la forma tan respetuosa que está llevando, ha obtenido estas entrevistas que me parecen importantes.
y también está llevando un poco también parte de la Asamblea Legislativa, pero muy bueno, muchacho, el Sí, señor sí, sí. muchacho. Yo lo mencioné en el podcast de uno de estos días y Josué Martínez, bueno, no sé, voy a buscarlo Se para tenía, darle el crédito correspondiente. sí. Bueno, seguimos. Este es un tema súper importante, ¿verdad? Ujú, Vamos a hablar de la famosa Ruta Uno y les voy a comentar correcto. algo. Estos han sido los 16 presidentes de casi 40 años que no han, por uno o por otro motivo, no han podido darle solución al tema de la Ruta Uno. ¿Ok? Aquí para que le veamos las caritas, ¿verdad? Este, y aquí hay que hacer la salvedad que este tema se está solucionando en este gobierno, en el gobierno de Rodrigo Chávez. Pero vea, aquí están todos los presidentes que han pasado y que no han podido solucionarlo por el motivo que quieran. Hay personas que dejan una parte de su vida en la Ruta Uno. Muchas de esas personas viven en Grecia, San Ramón, en Sarchí, en Naranjo y trabajan en San José. Sí, Y si la empresa, por ejemplo, les quita el teletrabajo, ellos tienen que renunciar, porque eso significaría pasar 2 o más horas de ida y 2 o más horas de vuelta para ir a trabajar. Es decir, tiempo completo trabajando más medio tiempo trasladándose. Eso no es vida. eso me olvida. ¿Ok? Por uno o por otro motivo no han podido solucionar estas cosas. ¿Qué ha pasado? Que desde el año 2000 aproximadamente, que es, si no me equivoco, desde la mitad del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, la flota vehicular pasó de 600.000 vehículos aquí a casi 2 millones aquí. Vea Mucho. todos los presidentes que pasaron y la flota vehicular creció un montón. Las carreteras no. No, Y es por eso que tenemos ese aglutinamiento. Pues felizmente ya esto está nada más a que se vote por la Asamblea Legislativa. Se consiguió unas mejores condiciones de créditos con el BCIE. Y aquí doña Pilar hace en su control político una recopilación de todo lo que implica la construcción de la Ruta Uno y lo vamos a ver a continuación. ok, perfecto. Veámoslo. Ahora, este gobierno decide comerse la bronca de esos 56 kilómetros, una corta y carísima carretera que costará 770 millones de dólares, con un préstamo de 660 millones del BCIE y 170 del fondo del OPEP a 30 años plazo. Y la pregunta que usted se hará, ¿por qué es tan cara? Bueno, porque esta va a ser la ruta más compleja que se haya diseñado y construido nunca en Costa Rica. Incluye, para que usted tenga una idea, no solo los 56 kilómetros, incluye 21 intercambios, 5 puentes nuevos, 25 pasos superiores e inferiores a 2 y 3 niveles, 20 pasos peatonales, 18 pasos de fauna, 110 bahías de autobuses, 2 puentes ferroviarios, túneles, 3 estaciones de peaje y una estación de pesaje. Y no crea, costarricense, que si la aprobamos ya, empieza mañana. No, 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 no. Con suerte iniciará a mediados del próximo año. ¿Y por qué? Bueno, porque como todo en este país hay que publicar el cartel de licitación, recibir ofertas, atender consultas, aclaraciones, revisar ofertas, diseñar, adjudicar y luego empezar la construcción que tardará ni más ni menos que hasta el 2031. Lo bueno es que la Ruta 1 se construirá por etapas y se podrá disfrutar por tramos. Lo mejor es que este gobierno ya empezó las obras de los intercambios de Grecia y de San Ramón y eso adelanta el largo proceso por delante. Cuanto antes empecemos, costarricenses, antes terminamos la pesadilla de más de 110.000 conductores diarios y con la vergüenza de haber fracasado y postergado la Ruta 1 por varias generaciones. Por eso les digo, basta ya. Y no, costarricenses, a mi juicio, ustedes no tienen que agradecerle nada a los miembros de la Comisión de Hacendarios porque hoy dictaminamos de forma unánime este préstamo. ¿Y sabe por qué? Porque ese es nuestro trabajo, para eso nos pagan, para eso nos trajeron. Pero aquí hay algunos diputados que en lugar de alegrarse porque el país avanza y porque nos endeudamos para importantes obras de infraestructura, se preocupan y se entristecen.
¿Qué clase de patriotas son esos diputados? Costarricenses, sépanlo. Esta fracción y este gobierno vamos a seguir trabajando duro para que las cosas ocurren, para mejorar su calidad de vida y para que el país avance. Y sé que ustedes lo saben, y por eso nos honraron con la continuidad de un gobierno que trabaja por el pueblo y no por las castas que se requisieron a costa del dinero público. Yo creo que Bueno, queda muy bien explicado por doña Pilar, ¿verdad? Pero aquí cuando vemos, por ejemplo, vamos a ver aquí, sin audio, ¿verdad? Incluye, para que usted tenga una idea, no solo Ok, ya, ahora sí. Vea, 21 intercambios son como las intersecciones o cómo salen, ¿verdad? Cómo salen de la sí, carretera. Ay, madre ajá, mía, que va rapidísimo, doña Pilar. sí. 5 puentes nuevos, pasos de fauna, pasos peatonales, bahías, pasos a desnivel. Va a ser algo sumamente complejo. ¿Por qué no quisieron comerse esa bronca, para utilizar las palabras que indica doña Pilar? Pues honestamente, cada quien tendrá su criterio. Lo importante es que ya se va a hacer. Ya está Sí. aprobado el préstamo y bueno, ya está aprobado nada más en comisión para que se vote y que se pueda llevar Dictamen, a cabo. Em, sí, ya creo tiene que dictamen de mayoría. sí, sí, correcto. Y además es uno de los 7 proyectos que doña Laura Fernández solicitó que se pudieran aprobar de aquí a que esta Asamblea Legislativa saliera. Uno de los 7, ¿verdad? Y entonces hay que ver si logran aprobar otro. Crucitas, imposible. Eso no va a pasar. Mm. Ojalá la ley de expropiaciones o algún otro proyecto que sea interesante, pero ya les queda poquito tiempo, les queda mes y medio, nada más a los diputados. Ojalá que se laven la cara algunos de ellos y comiencen a poner de su parte para sacar proyectos que sean importantes para el país. Este es vital y este le va a devolver vida a la gente, tiempo, vida a la gente. Bueno, solamente se imaginan cuántas personas están en occidente de este país esperando que esta carretera o esta ruta uno sea aperturada. Bueno, precisamente eso es lo que se le ha hecho ver en sinfín de ocasiones por parte del oficialismo. La señora Laura Fernández está muy interesada en que este proyecto se apruebe, este préstamo se apruebe urgentemente por la importancia de darle, como dice Richard, más calidad de vida, más tiempo a las familias, darle más tiempo a los trabajadores que lleguen en menor tiempo precisamente a sus hogares y pues obviamente esto dinamizará la economía de este país aún más de lo que ya lo ha hecho y pues obviamente tendremos menos costo que por cierto muchos ex ministros de transporte han hablado del costo por tiempo que puede tener el traslado en una carretera también nos cuesta. Entonces eso también va a ser parte de eso y ojalá que el proyecto pues sea visto en plenario pronto porque ya tiene dictamen de mayoría de parte de la comisión. Exactamente. Entonces, de aquí vamos a pasar a 2 videos cortitos, ¿verdad? También sin audio, para nada más ambientarnos un poco. Primero que todo, este es el primer video. Como que no hace caso Facebook cuando le quito No es, el volumen. Ah, está rebelde. ajá, Este es un resumen en imágenes de la visita del presidente de la República, Rodrigo Chávez, a Estados Unidos a inicios de esta semana. Su encuentro con el presidente Donald Trump como parte de la cumbre Escudo de las Américas. Fue acompañado de doña Laura Fernández como presidenta electa también. Y los países que ahí están sus representantes, Milei, Nayib Bukele y diferentes mandatarios que son aliados justamente. Chile, Exacto, Noboa de Ecuador. Argentina, Aquí es no, cuando Ecuador. Donald Trump hace mención justamente de la presencia del presidente Rodrigo Chávez y de la presidenta electa Laura Fernández Delgado, ¿verdad? Les dijo que muchas gracias. Está doña Laura hablando con Marco Rubio, que dicho sea de paso suena muy fuerte Marco Rubio como posible candidato republicano, ¿verdad? Correcto. Ellos hacen elecciones internas igual que acá y después ya deciden quién sería. Aunque Donald Trump está hasta enero del 2029, su mandato, ¿verdad?
Desde este Tiene que momento ya se comenzar con está tiempo. exactamente. Y Marco Rubio, con lo que pasó en Venezuela, con lo que está pasando en En América Latina. en América Latina, ¿verdad? Con lo que está pasando en Cuba, que probablemente muy pronto estarán liberando Cuba por fin, ¿verdad? De esa dictadura tan perversa también. em, y todo esto que está sucediendo, entonces creo que tiene muy buen ambiente. Pero aquí lo importante es que esta cumbre Escudo de las Américas tuvo justamente ese propósito, ¿verdad? De juntar a aliados de Estados Unidos para poder articular una estrategia conjunta a nivel de seguridad, y por ahí está la palabra militar también, para atender directamente el problema del crimen organizado que produce el narcotráfico. Y eso es importante. Es la ayuda que se pueda brindar en conjunto entre todos. ¿Por qué? Y aquí alguien lo dijo en estos días. Los gobiernos demócratas de Estados Unidos, es decir, del Partido Demócrata, Clinton, Obama, Biden, ¿verdad? Habían visto a América Latina como su patio trasero, Ujú. nada más. Pero en ese momento, Donald Trump, junto con Marco Rubio, entendieron que si América Latina está bien, ellos también van a estar bien. Si Exacto. ellos atienden los problemas de América Latina, los problemas que surgen en América Latina, que rebotan en Estados Unidos, también van a poder solucionarse. Entonces, esta alianza, está Kristi Noem, que va a ser como la figura central del escudo de las Américas, de la coalición o esta coalición de escudo de las Américas. Ella, bueno, entre todos estos países van a poder dar colaboración mutua. Y nada más finalizar con lo que le estaba comentando con Manu Directo en la conversación que tuvimos, fue que evidentemente la relación de Estados Unidos con Costa Rica ha sido una relación muy estrecha a lo largo del tiempo, por la ubicación geográfica también, por la cantidad de Ujú. empresas estadounidenses que hay acá, por la cantidad de estadounidenses que viven en Costa Rica. Y con Argentina pues ha sido diferente, porque los gobiernos de izquierda en Argentina lo que hicieron fue alejar justamente a Estados Unidos, y ahora están estrechando lazos con Exacto. Milei a la cabeza. Entonces, para nosotros es algo hasta cierto punto más normal, y ya tenemos temas de patrullaje conjunto, la DEA y el FBI están en Costa Rica, o sea, no hay una gran diferencia, salvo que eventualmente puedan haber algún tipo de operativos de fuerzas estadounidenses para desarticular carteles de la droga aquí en Costa Rica, y ojalá que así sea. Sí, yo quiero hacer alusión precisamente a la imagen donde se saluda al señor Marco Rubio y la señora Laura Fernández, precisamente que viendo lo que está diciendo Richard, ellos son la generación del cambio, del recambio, que heredan pues todas esas fuerzas tan grandes, llámese a Marco Rubio precisamente en Estados Unidos y la señora Laura Fernández acá en Costa Rica. Entonces veremos a ver cómo se mueven estas dirigencias políticas que ambos están teniendo muchísima influencia en América Latina. Ustedes han visto que don Marco Rubio precisamente ha sido el elemento que ha visitado cada uno de los países buscando apoyos de diferente índole y pues que le ha generado, por lo menos a lo que nos referimos, que en nuestro país muchísimos beneficios, sobre todo en el tema de gran inversión en seguridad, que eso ha sido un aliado estratégico de Estados Unidos con respecto a la colaboración con el país para poder seguir combatiendo este flagelo. Correcto. Y del mismo modo, nos vamos a otro videito en silencio. Es que estos videos no tienen locución, ¿verdad? Ujú. Solamente tienen música de fondo, y para que YouTube no nos ponga peros, entonces ahí los vamos comentando. Vamos a retroceder un poquito, vamos a confirmar que está sin audio y comenzamos a comentar. Ay, pero le dije que sin audio, ya, no sé caso. Pegar un manazo ahorita. No, Bueno, ahí mentira, mentira. están. No. Este, el punto es de que después de la cumbre Escudo de las Américas, don Rodrigo Chávez y doña Laura Fernández, junto con doña Signe Seicnate y la primera dama de la República y don Jeffrey Umaña, yo creo que lo correcto es primer caballero, futuro primer caballero, Sí, sí, sí. esposo de la presidenta electa, em,
fueron a la toma de posesión del presidente Kast en Chile. Y este es pues un encuentro importante también porque más allá de la visita diplomática como tal, está ese lazo que se está generando con diferentes gobiernos de Latinoamérica que de alguna manera están volviendo un poco también a la derecha conservadora, ¿verdad? Algunos han dicho ultraderecha y satanizando y todo el asunto y con términos bastante lamentables en algunos casos, pero en realidad son gobiernos que están apegados más a la técnica y al pragmatismo que al discurso bonito, cautivador y romántico de una izquierda que de alguna o de muchas maneras ha venido a empobrecer a varias naciones en el continente y en el mundo. Pero hablando propiamente de Latinoamérica, aquí vemos justamente ese encuentro que da pie a una, ojalá, a un trabajo conjunto, una colaboración conjunta en diferentes temas entre la República de Chile, ¿verdad? Y el país suramericano y Costa Rica con el conocimiento justamente. Aquí vemos también a don Arnold Zamora, ministro de Comunicación. Creo que también estaba Gabriel Aguilar, que es el Correcto, jefe de despacho del presidente de la República. Y correcto. pues a diferentes... Ah, también está don Arnoldo André, que es Ujú. el canciller de la República, el ministro de Relaciones Exteriores. Y pues ahí tenemos ese encuentro justamente con el presidente Cast. Como ven, aparte comentarles que como ya hemos hablado, América Latina está buscando, los pueblos buscan los cambios dependiendo de las necesidades que los mismos ven con respecto a cómo evoluciona su país. Ven que todos los pueblos, en su mayoría, generalmente, los pueblos en América Latina están emigrando hacia la derecha. Esa ha sido la constante y pues precisamente el gobierno chileno, perdón, el pueblo chileno, después de haber tenido un gobierno precisamente más de izquierda, ha decidido tomarse hacia la derecha de nuevo, precisamente con este señor Kast, donde también me imagino que hubieron muchísimos acuerdos que se dieron que son importantes, sobre todo para poner en panorama negociaciones de diferente índole para ambos países. Es de un gran interés. También el hecho de que haya ido Laura también a ese traspaso de poderes es importantísimo porque de una vez se toman acuerdos, se toman notas de acuerdos importantes, sobre todo con cada uno de estos países, para poder consolidar diferentes proyectos que vayamos a tener a nivel latinoamericano. Y pues con lo que pasó precisamente con el escudo de las Américas, es parte de lo que hemos hablado de las posibles soluciones o de las soluciones que se han planteado con el tema de el narcotráfico Costa Rica y pues por supuesto de una importancia grandísima de cómo vamos a solucionar, cómo vamos a enfrentar un flagelo importante para nuestro país y que no solamente es nuestro país el que lo sufre, son muchos países de Latinoamérica que ya están planteando esta situación y ojalá que no se malverse ni se siga utilizando con otras palabras una solución que el que lo pide a gritos es el ciudadano, ¿verdad? El ciudadano es el que necesita estas soluciones y yo creo que estas estrategias van a tomar definitivamente acuerdos y van a generarnos pues una serie de soluciones. Sí, nada más, ya tengo por acá el dato del periodista de Central Noticias, Alonso Flores. Alonso, No sé por qué se me enreda siempre. el nombre, Perdón, yo Alonso, perdón. Flores, pero no me acordaba del nombre. Sí, Alonso Flores, Alonso Flores. Entonces, nada más para recalcar eso, ¿verdad? Porque sí, sí es importante. Y nada más también para el nombre completo del presidente de Chile, José Antonio Cast. También es José Antonio importante Cast. hacer esa mención. Entonces, pues bueno, parece, voy a tomar las palabras de Ana Cris, hay una generación de recambio importante en América Latina. Todos esos países que vimos juntos, ¿verdad? En la cumbre Escudo de las Américas, son países aliados a Estados Unidos y Estados Unidos, guste o no, la verdad,
gusto o no, es el socio comercial, estratégico y diplomático más importante de los países de América Latina. Sí, Así de sencillo. Si hay algunos que quieren irse hacia otro lado y hacer alianzas con Rusia, Irán, ¿verdad? O así, es decisión de cada quien, pero ¿qué les aporta y cuáles han sido los resultados? Esa es la gran pregunta. exacto. Entonces, bueno, Económicamente, ¿qué les aporta? A eso que está diciendo Richard, voy a aportarles también un comentario que dio el señor Daniel Sur, más a corregir el apellido, Daniel Surcher, Suchar, Sucher, Suchar, toma. donde hoy precisamente, bueno, no, hoy no, en A Doble Nudo, que por cierto también se los recomiendo ahí, ellos tienen su programa y sus comentarios que dan con el señor Otto Guevara, y precisamente estaba diciendo de la importancia que tenía, bueno, primero el recambio, ¿verdad? El recambio que tenía estos dos personajes, que como es Marco Rubio y Laura Fernández, y lo otro es, precisamente habla de cuando le dio la mano a Marco Rubio. Dice, ¿a quién le dio la mano Laura Fernández? Bueno, a la cantidad de inversión extranjera, no tengo el dato en ese momento, la cantidad de inversión extranjera que se da en este país, a la inversión en seguridad, más de 20 y tantos millones de colones, las posibilidades de negocios, en fin, es muchísimo lo que está en juego en cuanto al dinamismo de un país que depende de otro. Y pues por supuesto que a ambos les interesa, entonces por eso están en esos acuerdos. El hecho de que puedan ponerse desde ya haya un encadenamiento, y que ella, Laura, la presidenta electa, vaya a ese tipo de actividades, al único que nos va a servir, pues es a nosotros. Yo no creo que a nadie le perjudique absolutamente, más bien si a Costa Rica le van bien y a doña Laura le va a ir bien en este nuevo gobierno, con acuerdos, con nuevos acuerdos, posibilidades y con una asamblea bastante acuerpada, pues los únicos que vamos a salir beneficiados somos los costarricenses. Yo solamente agregar y finalizar con esto, estaba viendo unos, creo que ya lo había comentado anteriormente, hace varios programas. ¿Cuántos programas llevamos de Convergencia, Ana Cris? ¿Usted sí Yo lleva los la llevo cuenta? ¿Cuántos? 86, creo que este es el número 86. 86, 86, 87. Ajá. 86, 87. Cuando hacemos algo cuando sea el 100. Sí, lo anunciamos. Este, no, Sí, en un sí, sí. programa yo había comentado anteriormente que había visto un documental de la televisión europea donde estaban haciendo un análisis sobre los cambios en la dinámica mundial y Ujú, dijeron algo interesante. Estaban hablando justamente, por ejemplo, que un iPhone no se hace en Estados Unidos únicamente, pasa ujú. por un montón de países, cada No, una de sus partes. Y ese es un símbolo de la globalización. La exacto. globalización va a terminar siendo una serie de acuerdos en intercambio de servicios a nivel mundial mediado por reglas. Eso va a ser. Hay personas que viven en Costa Rica, pero trabajan para empresas en Inglaterra, en Exacto. Estados Unidos, en México, ¿verdad? En diferentes lugares de Asia incluso, y viceversa también. Ajá. Entonces, cuando vemos esa dinámica, las relaciones internacionales que podamos tener, esos vínculos diplomáticos son elementales para poder generar acuerdos robustos, que como dice Ana Cris, que beneficien a la población. Y bueno, con esto, no Nos tengo idea de vamos. cuánto rato llevamos grabando, No pero sé. ojalá que lo disfruten mucho. Son las 10:30, fue casi 10:25. Ajá. Esperamos que lo disfruten mucho, que disfruten, si lo subimos ahora, pues esperamos que estén comiendo pinto en la madrugada, ¿verdad? O con Ajá. algún fresco de papaya o de cas que la gente acostumbra a tomar los sábados en la intersección entre sábado y domingo y Ujú. que pasen un excelente domingo, lo que resta del fin de semana. Así es. Muchas gracias a todos los costarricenses. Aquí les dejamos un capítulo más de Convergencia para que estén informados, pues por supuesto, de todo lo que ha pasado esta semana. Y bendiciones para todos. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye bye. Adiós. Chao.